Kadosh Torah en el libro de Vayikra, libro número 3 de nuestra Kadosh Torah, el libro de Levítico. Realmente la expresión del Sefer Vayikra, que la palabra Vayikra realmente lo que indica es y lo llamó. También podemos entender el libro de Levíticos como lo que siempre hemos mencionado, las leyes levíticas, la estructura levítica, la enseñanza y el cumplimiento y el deber del sacerdocio en cuanto a todo lo que Adonai establece para el Mishkan. Recuerden que ahora ya tenemos el Mishkan y estamos celebrando el proceso de cómo llevar a cabo ese proceso. Saben, hace unos días, en esta semana, tuve la oportunidad de estar hablando con un querido hermano que me hace preguntas. Todos tenemos preguntas, o por lo menos todos tuvimos estas preguntas. ¿Por qué nuestra Kadosh Torah tiene tanto manual de instrucciones? El Seder nos indica muchas cosas, y particularmente en este parashot, en el parashot de Levítico, es donde vamos a encontrar el mayor número de ordenanzas y cumplimiento de situaciones que debemos tratar en el Mishkan, ¿de acuerdo? Y cada una de esas ordenanzas pues nos empiezan a formar un proceso, un estilo de vida. Yo no sé, tal vez ya para nosotros el hacer nuestro Shabbat sin el lavamiento de manos, o hacer el Shabbat sin la alabanza, o hacer el Shabbat sin la estructura de la parashot como tal, de pronto dejaría de ser el Shabbat. Realmente nosotros, por lo menos en Israel Casa Integral, hacemos un proceso de un Seder, un manual muy sencillo. Si ustedes lo han notado, el manual de estructura de Israel Casa Integral es muy sencillo. ¿Por qué? Porque hemos procurado no hacer de la estructura del Seder una estructura tan extraordinariamente judía. Y no tengo nada en contra de ello, por favor, entiéndanme, de ninguna manera. Todo lo contrario. Si hay algo en Israel Casa Integral que amamos y valoramos enormemente es a los hermanos de Judá, la comunidad judía. Sin embargo, como es claro y espero que todos lo tengamos claro, es necesario hacer una diferenciación entre lo que es nuestra Kadosh Torah escrita y lo que es la Torah oral. La Torah oral es simplemente el manual que los rabinos a lo largo de la historia han ido formando, han ido construyendo y han ido incluso actualizando hasta el tiempo de hoy. Esto no significa que sea mal. Mucha gente me dice, pero ustedes ¿por qué enseñan o tienen cosas que son de la Torah oral? Pero yo le preguntaría a alguien, ¿y ustedes por qué practican Halloween? ¿Por qué practican Navidad? Que no son cosas ni siquiera bíblicas, porque entre otras cosas ni siquiera son ni tienen respaldo bíblico. Entonces, como no se trata de qué piensa el uno o qué piensa el otro, se trata de qué podemos hacer como estructura de Israel Casa Integral para que nuestro formato de Levítico, de Vayikra, de Seder, sea lo más práctico posible. Teníamos, como ustedes lo han notado, las oraciones tanto en hebreo como en español. Decidimos hacer un pequeño ajuste y dejarlas por ahora en español. Eso tiene varias razones. El tiempo, hay personas que nos escuchan en diferentes naciones y cuando escuchan en hebreo no comprenden absolutamente nada y nos han dicho la verdad es que no entendemos las oraciones. Entonces estamos procurando llevar un proceso, digamos, pedagógico. Nosotros todos aquí sabemos y conocemos las oraciones en hebreo, bendito el Eterno, nos hemos ido formando. Pero todo cuanto se hace única y exclusivamente con el propósito de que otras personas, en especial las personas que nos visitan por primera vez, puedan comprender mejor, se puedan acercar a la Torah sin el concepto judaizante, ¿de acuerdo? Repito, entendiendo que el concepto de la familia de Judá no es malo, simplemente que ellos tienen un limitante y el único limitante que tenemos con la comunidad de nuestros hermanos de Judá es ¿cuál? Correcto, que no están en Yeshua. Ese es el punto central y de hecho es el punto con el que estaremos cerrando o procuraré cerrar la jornada del día de hoy. Es una jornada muy extensa, extremadamente extensa, y me he tomado el tiempo de hacer un resumen lo más práctico posible. No sé si tengo la gráfica disponible, Pastor Camilo. Si la tenemos disponible un momento allá en la pantalla, perfecto.
Yo hice esta mañana un ejercicio con la pastora Pili. Le llevé mi gráfica. Le digo, ¿qué opinas? Y me dijo, ay, muy lindo todo, muy lindo. Sí, pero le digo, no, ¿entiendes? Me dice, no, a mí no me preocupa porque yo sé que tú lo vas a explicar allá. Entonces yo le quiero decir a los hermanos también, cuando ven la gráfica allá en las naciones, no os preocupéis porque el propósito es que desarrollemos la gráfica. Y aunque no la desarrollemos en su totalidad, que espero que sí, me escribió un hermano querido de Honduras esta mañana y me dijo, pastor, eso me parece extraordinario, yo todavía no llego a ese nivel, pero le pido por favor que me enseñe qué significan todos esos números. Y pareciera una cosa complicada, pero yo sé que ustedes aquí, la gran mayoría, creo que prácticamente todos ya entienden con sencillez lo que estamos haciendo. Y como lo vamos a explicar, lo vamos a entender mejor. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumen de nuestro parashá Vayikra, parashá número 24, y llamó. Y me pareció interesante hacer una parte inicial de la estructura de hoy, hablando de qué significa y llamó, y también entender a su vez qué significa la palabra y Adonai habló, porque son dos palabras diferentes. Adonai llamó y Adonai habló. Son dos palabras diferentes, pero que tienen una cercanía muy importante. En esta parashat, como conocemos ya en la lectura de la Torá, Hashem llama a Moshe a la tienda del encuentro y le comunica las leyes que se deben tener presentes para la celebración del Korbanot, como son ofrendas de animales y vegetales que se deben presentar o traer debidamente al Mishkan. Esto incluye algunos tipos de ofrenda, ya los voy a explicar allí en la gráfica. La ofrenda de Olá, que es totalmente incinerada para Hashem en fuego del altar, y 5 variedades de ofrendas vegetales. La ofrenda minjá, preparada con harina fina, aceite de oliva y olíbano. La ofrenda de paz, shalamín, cuya carne era comida por aquel que traía la ofrenda, mientras que ciertas partes eran quemadas en el altar y otras se entregaban a los coanín, a los sacerdotes. Los diferentes tipos de ofrendas que se presentan en situaciones de pecado, esto es lo que se conoce como la ofrenda hatam, traídas para expiar por transgresiones cometidas erróneamente. La comunidad entera presentaba y verificaba que estas ofrendas se cumplieran. Y la ofrenda por culpa, esta ofrenda por culpa, quisiera detener un momento en ella, solo la estoy mencionando, pero la ofrenda por culpa se ocurre cuando una persona ha tenido una situación de pecado o una situación de obrar mal. ¿En qué sentido? En el sentido de obrar mal por omisión u obrar mal por acción. ¿Me captaron eso? Cuando usted obra mal sin darse cuenta, o cuando usted obra mal sabiendo que lo que está haciendo lo está haciendo mal. ¿Me explico? Es lo que se llama por acción o por omisión. Sea por acción o sea por omisión, si usted actúa mal, hay una ofrenda que se llama la ofrenda Hatán, que la presentamos. Y para presentar estas ofrendas, como la siguiente ofrenda, que es la ofrenda de la culpa, se trae para que se dé un beneficio al Mishkan, o por quien, repito, ha transgredido directamente las misbot, las acciones que tenemos que hacer delante de Adonai. Muy bien, este libro de Vayikra contiene algunos de los temas más difíciles que toda la Torá nos puede enseñar. El libro de Vayikra es un libro, recuerden que los niños judíos, cuando tienen de 6 años, 5 años en adelante, ellos están en las yeshivá estudiando. ¿Y qué libro estudian? Salud, el libro de Vayikra. Ese es el libro con el que todo niño en las yeshivás empieza a crecer, estudiando el libro de Vayikra. Porque los conceptos que hay allí, como son los conceptos de los sacrificios, cuando nosotros leemos todo lo que se sacrifica en el tiempo levítico o en el tiempo de la casa de Israel, pues si nosotros lo leemos no podríamos comprender. Me explico. ¿Qué sentido tiene que hoy nosotros en el tiempo del siglo XXI tomáramos una
una oveja, ¿cómo se dice oveja en inglés? Sheep. Sheep. Ok, ya estoy preguntando porque después voy a hacer otro ejercicio de palabras en inglés. Sheep. Si usted trae un sheep o una sheep y la vamos a sacrificar en el altar, colocamos nuestras manos en el altar, en el sheep, y lo sacrificamos, entonces todo mi pecado, ¿qué ocurre? Mi pecado se transfiere al animalito y yo les pregunto, ¿y qué culpa tiene el animalito de su pecado? O sea, ¿qué tiene que ver que ese pobre ovejito, criado, entregado por la naturaleza divina, viene a pagar los platos rotos suyos? Y usted se siente tan seguro de hacer ese sacrificio que coloca sus manos, ya vamos a explicar esa acción, coloca sus manos sobre la oveja, ese es el protocolo, lo sacrifica y la sangre de ese cordero sacrificado limpia tu pecado. Entonces, ¿usted qué hace? Cada año, cada rato, sacrifica y sacrifica y sacrifica y sacrifica animales. En el contexto levítico es normal, ese es el procedimiento del tiempo del Mishkan, en el que era el procedimiento, repito, establecido. Pero si usted lo mira hoy, en el siglo XXI, ¿qué podemos concluir? Que ya hoy no es necesario el sacrificio del cordero. ¿Por qué? Porque el cordero, Yeshua, ya cumplió con ese sacrificio y nos libró de toda la culpa y de todo pecado, una vez y para siempre. Entonces ya en el siglo XXI el concepto del sacrificio no es práctico. Sin embargo, y atención a lo que estoy mencionando, existen muchas congregaciones hoy sacrificando corderos, porque se ajustan al texto. Pero en ese contexto no tienen el pretexto porque hoy ese proceso ya lo cumplió Mashiach por nosotros. Entonces hablamos de cómo se llama la palabra, qué fue lo que hizo Hashem, cuál es la palabra que tenemos. Ya Hashem pagó el precio, ¿cómo se llama esto? ¿Perdón? Redención, ¿perdón? Ya Hashem cumplió el sacrificio, consumado es, libró nuestro pecado. ¿Cómo se llama eso? Estamos en alguien que haya sido redimido, estamos en. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Estamos en gracia, estamos en el periodo de la gracia, porque todo el proceso levítico en su tiempo era el proceso, pero en el tiempo levítico no estaba el sacrificio de Yeshua. Cuando el sacrificio de Yeshua se cumple, todo ese tiempo profético se tenía que dar, porque de ese tiempo profético se cumpliría el tiempo profético de Yeshua. ¿Estamos claros? Ahora nosotros no celebramos los corderos en igual forma en el proceso de sacrificio, porque ya Yeshua, repito, lo cumplió. Todo sacrificio tenía que ir acompañado de algo fundamental. Atención, cuando en aquel tiempo se traía el cordero, literalmente el chip, para hacer ese sacrificio, ¿cuál era el requisito que debía tener la persona para sacrificar el cordero? Bueno, no estaba ¿quién? ¿Que estuviera limpio quién? Por eso, que estuviera limpio ¿quién? Bueno, el sacerdote estaba limpio, pero el cordero estaba limpio, sin defecto, sin mancha. Pero ¿cuál era el requisito de la persona? Bueno, que lo ofreciera de su corazón, número uno, muy importante. Y dos, sí, que tuviese el pecado y está ofreciendo el sacrificio de su corazón. Sí, la persona que ofrece el sacrificio, ¿cuáles son los requisitos? Uno, trae el cordero y lo ofrece de corazón. Sí, lo compra, lo trae, lo ofrece, lo escoge y todo. Pero ¿cuál es el requisito en la persona? La honestidad. Vas bien, algo más que la honestidad. ¿Quién lo dijo? ¡Ey! Arrepentimiento. Pero atención, que arrepentimiento, lo hemos repetido en muchas ocasiones, no es igual a remordimiento. La mayoría de gentes ofrecen un sacrificio por concepto de remordimiento, pero no por principio. ¿Me escucharon las dos palabras que utilicé? La mayoría de la gente ofrece un cordero por remordimiento, pero no presentan su corazón en arrepentimiento.
¿Qué significa en arrepentimiento? Lo hemos dicho tantas veces. Si una persona se golpea 2 veces con la misma piedra, merece romperse la cabeza. Significa que se arrepintió, no, que tuvo remordimiento por una situación, lo repitió y lo repitió y lo repitió, y cada año trae un cordero y vuelve y lo repite, y vuelve y trae otro cordero y vuelve y lo repite. ¿Por qué? Porque en su corazón no hay arrepentimiento. Esto lo estoy mencionando en términos generales, luego en la gráfica complementaremos un poco más en detalle la parte. Ahora, cuando nosotros vemos que al venir al altar y presentar un cordero, como dijo la hermana Adriana ahora, debe haber voluntad en su corazón. Pero ¿qué ocurre? Cuando usted se presenta en el alfolí, aquí en Shabbat, y pasan los hermanos, presentan el alfolí y usted trae su ofrenda o su diezmo o como se llame, usted está presentando su cordero. Pero si usted está presentando su cordero sin arrepentimiento, sin voluntad de corazón y algo más, simplemente por cumplir, y algo más allá, sin honestidad, entonces todo tu proceso no es legítimo, puro, delante de Adonai. Por eso hablaremos de la Kadushá, que tiene que ver con santidad. Me explico lo que estoy diciendo. De nada sirve que usted se presente, por favor, que todos pasemos aquí al frente y coloquemos un sobre simbólico o un sobre sin sentido, sabiendo que yo estoy delante de Adonai haciendo una acción sin arrepentimiento, sin techuvá, sin voluntad de corazón, sin sujeción, sin obediencia, sino simplemente porque probablemente en la cámara me están viendo y yo quiero que me saluden. Eso no tiene sentido, hermanos. Por eso cuando traemos terumá a la casa de Adonai, la traemos con Tito. Tengo un speaker allá. La traemos con amor, y ese amor tiene que ver, repito, con intención, porque Adonai dice: yo conozco las intenciones de tu corazón. Y saben, nosotros en nuestros corazones normalmente tenemos muy buenas intenciones, pero nuestros pensamientos nos cambian la ruta del corazón. ¿De acuerdo? Usted tiene una buena intención, usted tiene la mejor intención en venir a Shabbat, pero su corazón le dice: pero que se va a ir a Shabbat, hombre, hoy con este frío que está haciendo. Y usted con ese cobijón tan delicioso que tiene ahí, eso, véalo por transmisión, véalo ahí en vivo y en directo, que para qué va hasta allá si lo puede ver por televisión. Entonces nuestros pensamientos nos juegan muy malas pasadas, y cuando nosotros dejamos que nuestro pensamiento domine la intención del corazón, terminamos haciendo las cosas que no tenemos que hacer. Por lo tanto, el concepto levítico, el concepto de las ofrendas, el concepto de los sacrificios, el concepto de la korbanot, mientras no tenga una intención santa delante de Adonai, será una intención, ¿cómo lo podríamos llamar? Rutinaria. Démosme otra palabra, ayúdenme con otra palabra. ¿Perdón? Bueno, religiosa, correcto, religiosa, una práctica que pues por hacerla yo voy y no más. Ahora, dentro del concepto del corbán existen varios aspectos importantes, los voy a ver un poquito más adelante en detalle. Semijá, repito, que es cuando la persona coloca la mano sobre ese cordero para ser presentado. El bidui, que es cuando yo presento una confesión. De allí ustedes conocen que en el nivel 1, en la religión tradicional, existen los confesatorios. ¿Se llaman así? No, confesionarios no. Confesiones. Confesatorio, creo. ¿Cómo se llama? ¿Confesatorio? Donde se confiesan, pero sí hay un nombre. El confesorio, creo que se llama. No, es que confesionario no es de confeccionar. Bueno, cuando la gente va al lugar para confesarse. Y yo recuerdo de niño en mi proceso de religión, mi mami, entrábamos a la misa y mami, mijo, ¿ya fue a confesarse? Pero mami, y yo no, ¿a qué voy, mami? Yo no tengo nada que confesar. Hágame el favor, vaya a confesarse. Y yo iba en la fila, había fila, porque eso hay que hacer fila. Y uno ahí, y cuando yo iba a entrar y yo decía: ay, Dios mío, ¿yo qué digo? ¿Pero yo qué digo? Entonces entraba, hijo, ¿de qué te acusas, oh hijo?
padre, pues padre, yo me acuso de, es que no sé, padre, ¿qué me tengo que acusar? No, pero examina tu corazón, dime, ¿qué fue lo malo de esta semana? Pues padre, que no le hice caso a mami. Oh, eso es un pecado muy delicado, entonces vas a hacer 3 Padres Nuestros, 5 Ave Marías y quedas libre de tu pecado. Hoy Dios te bendiga, hijo, y hasta luego. Y al siguiente domingo, mi hijo, al confesorio. Lo mismo, no le hice caso a mi mamá. Hijo, otra vez lo mismo. Entonces, ¿cuándo va a aprender la lección? Yo no sabía qué decir. Pero estoy haciendo la escena es para que entendamos que cuando vamos al proceso levítico, el reclamamiento que nos hace la palabra del vidui es confesar con tu corazón. Porque es que lastimosamente nosotros no confesamos con nuestro corazón. Nosotros podemos dar palabras. Ay, hermano, discúlpeme, qué pena, hermano. La verdad es que yo dije algo que no iba a decir. La verdad, perdóneme, hermano. Se me chispoteó. Pero resulta que usted sale y sigue repitiendo lo mismo. Y sigue acusando lo mismo. Y sigue juzgando lo mismo. Entonces no fue que se chispoteó, sino que tienes una mala circunstancia de hablar mal por acción o por omisión. ¿Estamos claros? Eso no se les pierda de cabeza, porque cuando uno va al derecho penal, esos 2 aspectos, acción u omisión, tienen mucho que ver. Y perdóneme que mezcle una cosa con otra. En el derecho penal, veamos esto. Una persona que conduce un vehículo se levanta en la mañana, va hacia su trabajo, conduce su vehículo, sube a su vehículo, sale en ruta a su trabajo y en el recorrido atropelló a un ciclista y el ciclista murió. ¿Cómo se llama eso? Accidente, homicidio por accidente de tránsito. ¿Fue por acción o fue por omisión? Es decir, ¿fue por culpa o fue sin culpa? Entonces, hay una cosa que se llama el derecho o la acción no culposa. Y la acción no culposa es que él no se levantó pensando, me voy a mi trabajo y el primer ciclista que va en el camino lo voy a atropellar y lo voy a matar. Probablemente no pensó eso. Por eso se llama accidente culposo, es decir, que la persona no pensó que eso le podría ocurrir. Aquí vimos en los Corbán que cuando nos presentamos delante de Hashem, si hay pecado debemos hacer un vidui, que se llama una confesión verbal, una expresión verbal con Hashem, en la cual yo le digo, Padre, reconozco que durante esta semana o este mes o este año yo he cometido esta falta delante de tu presencia, reconozco lo que hice. Una confesión. Luego viene otra palabra que se llama hakrabat, que tiene que ver con la ofrenda, y cuando presentamos las ofrendas, lo dijimos ya, presentarlas con amor y hacer el cumplimiento de la ofrenda. Y viene la última parte en el proceso del Corbán, que es la sérica, que es cuando se esparce la sangre en el altar. A ver, permítanme avanzar, que quiero llegar a un punto en particular para cerrar este pequeño resumen y adentrarnos un momento con la gráfica. Permítanme llegar aquí a este punto. Atención a este punto tan delicado. Cuando yo he utilizado desde este púlpito la palabra no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, es un refrán, ¿verdad? Es un refrán, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Pero cuando una persona no se da cuenta de que está desconectado de Adonai, su imagen pareciera ser la misma. ¿No les ha pasado? Usted ve a gente afuera que están sin Dios, sin autoridad, sin ley, y uno los ve y pues uno los ve normales, hasta los ve felices. ¿No les parece? ¿Cuántas gentes ustedes ven afuera que no tienen a Dios, que no se congregan, que nunca jamás están en una iglesia, y usted los ve bien, los ve felices, usted los ve cómodos, usted dice, esta gente cómo le va, y toman y parrandean y hacen y esto y deshacen, y usted los ve bien? Entonces usted dice, ¿y yo que voy a chavar? ¿Y yo que cumplo con mis ordenanzas? ¿Y yo que estoy en el proceso con Adonai y tengo tantos problemas? Atención, tengan mucho cuidado con esto, porque cuando un ser humano, una creación de Adonai está desconectada de su creador, ¿qué dice Juan 15? ¿Recuerdan? Dice, yo soy como el pámpano, que apartado de ti, nada puedo ser. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos desconectados de Adonai, pero a su vez nosotros nos conectamos entre la gente que nos rodea, lo vimos esta mañana en la reunión de varones. Ten mucho cuidado con la gente que te rodeas, especialmente a todos los que trabajan en sitios afuera donde hay muchas personas. Yo trabajé en construcción un tiempo en la ciudad de Charlotte y lastimosamente fue una experiencia muy dura para mí, muy difícil, pero en mi trabajo de construcción fui rodeado de un montón de gentes
definitivamente, perdón la expresión que voy a utilizar, de lo peor de la comunidad hispana que podía haber en ese momento en la ciudad. Gente latina, gente de varios países, vulgares, perversos, con una mente atroz, con unas mentes pervertidas, gente que definitivamente yo me preguntaba, pero Dios, ¿yo qué hago rodeado de este tipo de personas? Y entendí con el paso de los días que Adonai me había puesto en ese lugar. Como dijo el hermano Eduardo cuando pasó por estos días de experiencia, dijo, pero yo entendí, pastor, que estando allí vi cientos, miles de demonios que me rodeaban, pero yo aprendí estando allí que yo soy luz. Y yo aprendí en aquel lugar de construcción que Adonai me había puesto en ese lugar específicamente porque tenía que ser luz. Y bendito el Eterno, 4 o 5 meses después de estar allí viviendo una muy difícil experiencia, Adonai me permitió. ¿Cómo fue la herramienta que ocurrió? Yo no me reunía a la hora de almuerzo con todos. Era la oveja, no puedo decir que la oveja negra, sino era luz. Yo me apartaba del lugar. Llevaba mi alimento, ¿cómo se llama? Mi vasija, ¿cómo se llama? La lonchera, y me iba a comer aparte. De pronto alguien llegó y me dice, hey, ¿lo puedo acompañar? Le dije, claro, no hay ningún problema, siéntate aquí. Y empezamos a conversar. Y empecé a hablar con él y a preguntarle un poquito de su vida, de su historia y las crisis y las dificultades. Y luego vino otro, y luego vino otro. Al cabo de unos 20 días, habían más de 12 muchachos reunidos conmigo y todos se reunían al mediodía y escuchaban una palabra que yo tenía para ellos. Así es que mi jefe, que era un amigo nuestro y parte de la congregación, me dijo, a partir de hoy les voy a dar media hora gratis a todos los que se quieran quedar contigo, media hora a estudiar la palabra. Y por media hora gratis todos venían. Eso es una estrategia impresionante. Teníamos 30 minutos de almuerzo. Y luego dijo, les voy a dar una hora, 30 minutos de almuerzo y 30 minutos para que el que se quiera sentar con el pastor Roberto reciban la palabra. Y todos venían. Y allí compartimos. Y ahí creció la iglesia con esta gente, con aquella gente mala, perversa, vulgar, pervertidos. Esos empezaron a recibir una palabra y empezaron a recibir luz. Porque dígalo nuevamente, cada uno de nosotros, yo soy luz. Pero ¿por qué hice mención al ciego? Que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Primero, ¿quién me rodea? Segundo, ¿qué es el tema con el que yo trato? Yo recuerdo, y perdónenme las hermanas mujeres, por favor, en mis otros tiempos de no conocer a Adonai, cuando nos reuníamos entre amigos, entre varones, entre compañeros de trabajo, ¿cuáles eran los temas de los hombres? ¿Perdón? No, en el caso nosotros hablábamos de negocios, éramos hombres emprendedores, hombres futuristas, que mujeres. Mujeres, tema de mujeres, pero el tema de mujeres, ¿qué era? No, fuera la mamá y la abuela, eran temas de mujeres, pero eran temas ¿qué? Eran temas pervertidos, eran temas fuera de sentido, fuera de lugar, pervertidos. Hoy, si nos reunimos un grupo de varones aquí en casa, en Torá, donde quiera que sea, nos reunimos varones en un evento en el que hay hombres de todas las naciones, y si estamos en Torá, ¿cuál será el tema? El tema, no creo que sean las esposas. Bueno, las esposas Kadosh, las mujeres con simiente de unción, seguramente. Pero trataremos temas que tienen que ver con el Seder, que tienen que ver con la Torá. Miren, aprendí una lección en Ecuador, y lo digo literalmente a los hermanos de Ecuador, si están ahora conectados, les envío un saludo muy especial. El querido hermano Edgar es hermano de nuestro hermano Pastor Edwin. Él nació invidente. Cuando nosotros llegamos a la casa del pastor Edwin, él estaba sentado en la sala y tan pronto entramos, hermana Martica le conoció, Josué, tan pronto entramos a esa sala, buenas noches, y él desde el fondo de la sala, Pastor Roberto, qué gusto verlo, bienvenido a casa, por favor venga por acá, un abrazo, quiero saludarlo. Y ese amor de esa persona es un amor, hermana Martica, es un amor, ese hombre no ve. Es invidente, pero tiene un amor y una pasión por la palabra como ustedes. Difícilmente yo he llegado a ver a un ser humano como este.
cómo nos abrazó Pastora Pili. Eso, Pastora Pili la abrazaba con ese amor. Y yo me senté a hablar con él y a tratar con él. Y él abre su Biblia. Ustedes lo escuchan cuando lee la Parashá, cuando lee la Torá, cuando tenemos, a lo mejor ustedes ni sabían que era invidente. Él usa sus lentes oscuros y él no ve. Y él está leyendo la Kadosh Torah y él está con su sistema braille y lee perfecto. Lee perfecto. Y yo me pregunto, Dios, un hombre con esta incapacidad, con tanto amor, con tanta pasión por la palabra, lee mejor que los que nosotros vemos. Tiene mucho más amor de nosotros que tenemos vista, que tenemos salud, que tenemos vida. Él se transporta en 3 rutas, creo que hace 3 rutas de buses o 2, no sé, desde su casa. Él trabaja en una universidad. Cuando yo les digo a ustedes, trabaja en una universidad, ¿ustedes qué piensan? No, trabaja en una universidad. Entonces le pregunto al pastor Edwin y el hermano Edgar esta semana viene, me dice, no va a estar, pastor, es como él está en la universidad, trabaja en la universidad. Yo imaginé, debe ser un profesor de braille, seguramente dicta clases en braille a la gente en la universidad. Después, averiguando con él, le pregunto al hermano, ¿y tú qué haces en la universidad? Me dice, no, pastor, yo en la universidad, a la entrada de la universidad tengo un puestico de dulces. Tengo un puestico de dulces. Me dijo, pastor, realmente eso no me da a mí una utilidad. Yo vendo unos cuantos dulcecitos al día. Pero yo me paro a la puerta de entrar a la universidad. Sale desde su casa y debe tomar, si no estoy mal, 2 o 3 transportes de bus. Nadie lo lleva. Nadie camina con él. Él solamente va, no, él solito va, él tiene su ruta, él sabe cuántos pasos tiene que dar, él sabe a qué hora pasa el bus, él sabe en qué bus tiene que subir, él sabe dónde se tiene que bajar, colocar el otro bus, ir hasta la universidad, llegar allá, tiene su puestico. Y cuando él está ahí vendiendo el dulcecito, vendiendo la colombina, ¿cómo le dice usted? La paletica, llegan la gente, él está en las facultades de Derecho, y llegan los abogados, los profesores, y lo saludan, y él los saluda y le dice, hermano, ¿qué tienes hoy? ¿Qué te pasa? ¿Estás cargado? ¿Tienes algún problema? Pero Edgar, ¿tú por qué sabes? Porque Dios me está mostrando que estás pasando por un momento difícil. Permíteme, quiero orar por ti. Edgar, tengo una situación difícil, tengo que estar en una corte hoy, tengo que pasar un problema muy duro porque es una situación crítica y realmente Adonai te va a dar paz. Permíteme orar por ti y ora por ellos. Al día siguiente regresa ese abogado y le dice, Edgar, gracias por tus oraciones, todo me salió perfecto como tú lo dijiste. Gracias por orar por mí. Y padre, yo digo, un hombre, miren, no hay peor ciego que aquel que no ve. Pero cuando una persona es invidente, como el caso literal, que con todo respeto estoy mencionando por mi aprecio con este hermano, les voy a decir algo, hermanos, ese hombre ve mucho más que cualquiera de nosotros. Todavía nos despedimos y no sé si lo dijo en broma o lo dijo en serio, pero nos abrazó a la pastora Pili, a mí nos tomó a los dos, nos abrazó y nos dijo, pastores, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Y le dice, pastora, estás tan linda hoy, te veo tan linda. Y yo decía, Dios mío, este hombre lo está diciendo en broma o qué. ¿Qué idioma? ¿Qué? No, si es linda, sí estaba, ¿no? Pero a lo que... Ay, no, pero cuidado, no malinterprete. Ahí dije algo mal, corrección. Le dice él con las palabras de amor, le dice, voy a tratar de subsanar si dije algo inapropiado. Pero le dice, estás tan linda hoy, pastora. Y yo lo que me pregunto es, ¿cómo? Le preguntaba a Pili, pero ¿cómo él te dice que estás tan linda? Y le dice, y esa blusa que tienes te queda hermosa. Y yo dije, no, un momentico, hermano. Venga, un momentico, hermano. En serio, en verdad. ¿Por qué? Porque él llama las cosas que no son como si fueran. Porque él ve más allá. ¡Ay! La completé. Ay, pero ustedes sí todo lo interpretan mal. Pastor Benny, corríjame. Porque él ve lo que nosotros no podemos ver.
Sí, nosotros no podemos ver. O sea, nosotros queremos ver lo bonito, lo bello, lo hermoso. Es el Espíritu. Pero es que resulta que nosotros vemos lo material, nosotros vemos lo físico, nosotros vemos lo atractivo, lo humanamente carnales. Pero Él, en sus ojos oscurecidos, tiene más luz que muchos de nosotros. Y el poder del Ruach a ese hombre, cómo lo usa, ministrando a gente y a gente y a gente. Y Él se hace ese viaje todos los días, ida y regreso. ¿Solo por qué? Porque hay una persona en ese puestico que necesita una palabra de parte de Adonai. Y estudia Torah. Ustedes no se imaginan cómo este hombre le dedica tiempo a estudiar. Bueno, se me pasó el tiempo hablando de esa experiencia, pero la quería compartir por esto. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos de nosotros que vemos, nos rodeamos de gente que creen que ven y resulta que están más ciegos que cualquiera. Y cuando nosotros nos dejamos guiar, direccionar, reencaminar por ideas que no son concebidas en el espíritu, sino concebidas en la carne, entonces la desconexión de esa persona es la desconexión mía. ¿Me captaron esto? Si esa persona está desconectada con Adonai, yo me conecto con esa persona. Ese desconectado, ¿qué hace? Me lleva a estar igual o peor de desconectado de lo que éste está. Por eso cuando nosotros venimos a los sacrificios que estamos entregando hoy, tenemos que ser absolutamente claros de que mi sacrificio tiene que ser original, auténtico, legítimo, verdadero, del corazón y que sea con una condición de arrepentimiento. Vamos a ir un momento a la gráfica, por favor, hermanos, los de me ayudan, por favor. Si tienen la gráfica, por favor, la podemos ampliar un poquito. Espero que todos hayan recibido la gráfica. Si alguien no la tiene, déjenme saber para que yo se la pueda reenviar. Entonces, vamos a definir los conceptos de la gráfica, que aquí está muy interesante. Voy a hacer otro ejercicio que a propósito le voy a agradecerle al hermano Miguel algo que me tiene impresionado. Por Telegram me lo enviaste, ¿verdad, hermano Miguel? El hermano Miguel hace una tarea muy interesante. Eso es inteligencia artificial, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. Permítame ahora ver a dónde lo ubico. Ay, Dios, ¿y ahora dónde lo tengo? No, él me lo envió por Telegram, ¿cierto? Aquí está. Miren, yo envío la gráfica. El hermano Miguel toma la gráfica, yo no sé cómo es el procedimiento, pero me imagino que coloca esta gráfica en inteligencia artificial y la inteligencia artificial le entrega un resumen técnico de toda la gráfica. Y cuando le entrega el resumen técnico de toda la gráfica, un día yo me senté a leer algo que me enviaste de otro para allá y yo me puse a leer esto y dije, pero wow, ¿qué es esto? Es impresionante, lo que yo tenía en mente para decir está reflejado en un escrito. Hermano Miguel, ¿usted cómo está haciendo? Entonces ahora le digo, hermano Miguel, ahí va la gráfica, por favor hágamela en versión inteligencia artificial, porque entonces yo ya lo que puedo hacer es venir aquí y leer y se arregló. Miren esto, aquí está la gráfica de hoy, dice: la Aleph pequeña, como vimos, es la última letra de la palabra Vayikra y se escribe en un tamaño menor. La palabra Vayikra tiene una gematría que es 6, 10, 100, 201, sumando un total de 317. Esta conexión es el mismo valor de Yazar, que significa rectitud, integridad. El llamado de Adonai solo lo percibe quien camina en rectitud e integridad en todos los aspectos de su vida y en sus negocios. Número 2, el valor de las letras, el valor de las 5 ofrendas principales, cada una representa una frecuencia distinta de su trabajo y de su intención. Olá, ofrenda de ascensión o ofrenda elevada, es la que se consume totalmente por el fuego y representada en la gematría 7035, su valor es 105. El significado del valor 105 es el mismo valor de Baikal, que significa y completó, es decir, que hizo todo el trabajo al 100%. B, Minjá, la ofrenda de la harina. La ofrenda de la harina se llama ofrenda de humildad, del que no tiene ganado, pero que da con su sustento básico. Es decir, que aunque usted no tenga una ofrenda grande para entregar, como un becerro o un venado, usted puede entregar algo, una paloma, pero usted puede entregar según su sustento, porque Adonai no hace acepción de persona. La gematría de la ofrenda Jimá, 40, 50, 8 y Hei, suma 103. Este significado es el mismo valor de
de Egel, que significa becerro. Como mencionamos, la humildad de la harina es el antídoto para el orgullo del becerro de oro. Ya eso lo voy a explicar en un momento. Bueno, aquí está un resumen. Una máquina lee esto y lo entiende tan perfectamente que cuando yo lo estudio digo, wow, qué inteligencia. Es impresionante lo que esto está haciendo. Entonces yo voy a tratar de explicarles un poquito el contenido para que desarrollemos el cierre de esta jornada. Hay dos palabras que sí necesito que tengamos presentes hoy. Dígalo conmigo. Dígalo conmigo. Vayikra, que significa y llamó. Dice, la palabra Vayikra y llamó. Eso es Levítico capítulo 1. Vamos a verlo un momento, por favor. Dice, y llamó a Moshe y habló Adonai a él desde el Ohel Moed, es decir, desde la tienda de reunión, y le dijo, atención, primero lo llama y le indica desde la tienda, desde el Moel, desde el Mishkan, desde la tienda de reunión le dice, lo llama. Es la primera parte de la historia, lo vemos ahí en Vayikra. Pero inmediatamente en el verso 2 dijo, ¿qué le dijo Moshe? ¿Qué le dijo Adonai a Moshe? Le dijo, habla a los Bené Israel, hijos de Israel, y les dirás a ellos cuando un Adam, hombre, de ustedes traiga un korbanot, un sacrificio, para Adonai de su ganado o de sus rebaños o de sus ovejas, ustedes ofrecerán sus korbanot. Si su olá, ofrenda quemada, es ofrecida de los bueyes, será sacar tamín, es decir, un macho sin defecto, y lo ofrecerá en la puerta del Ohel, tienda de reunión, de su propia voluntad delante de Adonai. Entonces, observen, la primera palabra que vamos a tener es Vayikra, y llamó. Y la segunda palabra que vamos a tener es Vayomer Adonai, que significa y habló Adonai. Ahora, observen qué interesante. ¿En cuántas ocasiones Adonai llamó a Moshe? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? ¿En cuántas ocasiones Adonai llamó? No en cuántas ocasiones le habló. ¿En cuántas ocasiones Vayikra llamó? Lo llamó en 3 ocasiones. Entonces ahí están en la gráfica. Vean la gráfica. Número 1, en la zarza ardiente. Zarza ardiente en hebreo, Sheneboer. Y está en Shemot capítulo 3, verso 2, no lo vamos a leer, todos conocemos el llamado de la zarza ardiente. Número 2, Vayikra Elá, lo llamó desde la montaña, desde el monte Sinaí, lo llamó. Vayikra Elá, lo llamó. Y Vayikra el Moshe, y llamó a Moshe la tercera vez, en Éxodo 24, capítulo 15. Y cuando lo llama, inmediatamente les dice, Vayikra Elab o Vayomer, dile al pueblo de Israel. Hay dos palabras que tenemos que tener claras. Una cosa es que Adonai me llama y otra cosa es que Adonai me dice, diles esto. ¿De acuerdo? Diles al pueblo de Israel lo que tienen que hacer. Habla a los hijos de Israel y diles. La palabra que se utiliza allí es la palabra Davar. Davar el Benei Israel. Dile a los hijos de Israel. ¿Qué deben traer? Un corbán. ¿Qué es un corbán? Un corbán es, ¿qué es corbán? Ofrenda. ¿Y qué significa ofrenda o traer una ofrenda? Traer una ofrenda significa acercarnos a Adonai. Cuando nosotros pasamos al Mishkan, en el Mishkan, cuando nosotros pasamos al alfolí, ¿qué estamos trayendo? Un corbán. Un corbán, pero atención, ese corbán significa un sacrificio. ¿Me están captando lo que les quiero decir? No estamos trayendo el ovejo, el becerro, estamos trayendo una ofrenda. Y cuando traemos una ofrenda, ¿qué traemos? Un corbán. Y cuando traemos el corbán, ¿qué significa? Que estamos haciendo un sacrificio. Usted hace un sacrificio, hermano. Cuando usted trae su diezmo, cuando usted trae su ofrenda, usted hace un sacrificio. ¿Por qué? Porque el enemigo, repito, siempre la mente nos juega una mala pasada. Y cuando la mente nos juega una mala pasada, usted se pregunta 2 veces si debo traer mi diezmo o no debo traer mi diezmo. Si lo puedo traer o no lo puedo traer. Y el enemigo le dice, ay, deje así, eso no lo necesita. Eso ahorita usted lo que tiene que hacer es, mire, pague aquí o pague allá o haga esto o haga lo otro. Entonces el sacrificio está en obediencia. El sacrificio está, dijimos, ¿en qué?
en amor, el sacrificio está en obediencia, el sacrificio está en rectitud y el sacrificio está en integridad. Entonces, los corbán se presentan de la siguiente manera. Número 1, usted presenta un corbán cuando está en Kadushá. ¿Qué es Kadushá? Que haya una santidad. Pregunto, cuando usted viene al altar, ¿usted viene con santidad? Pregunto, no me contesten por favor, pregúnteselo usted cada uno. Si estamos en Levítico y estamos comprendiendo Vayikra, debemos entender que venir a traer nuestra ofrenda nos indica santidad. Santidad de lo que vemos, santidad de lo que oímos, santidad de lo que decimos, santidad de lo que hacemos. Debemos tener santidad. La palabra santidad que es kadushá, tenemos que considerar que es semijá. Y semijá, que no es lo mismo que minjá, semijá significa apoyarnos, inclinarnos. Cuando nosotros traíamos el becerro, nos apoyábamos con las manos sobre el becerro para transmitir o transferir mi pecado. Ahora yo me presento con mi sobre y me presento en el alfolí, lo presento y me inclino. ¿En qué condición me presento con la ofrenda al alfolí? En una condición, dígalo conmigo, de gratitud. Ustedes cantaron un cántico hoy, ¿verdad? Hermoso, me presento con gratitud, con gratitud. Y el pastor Beni nos ministraba gratitud, gracias Hashem por mi familia, gracias porque tenemos provisión, gracias porque tenemos salud, gratitud, 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 gratitud. Todo el tiempo mi corazón debe ser un corazón agradecido, amén. Debemos presentarnos con vidui, ya lo vimos, con confesión. Confieso delante de Adonai mi gratitud, confieso delante de Adonai mi vergüenza, confieso delante de Adonai mi condición. ¿Saben cuántas gentes hoy, yo no me puedo imaginar esto, pero cuántas gentes hoy se presentan delante de Adonai con depresión? Deprimidos, angustiados, temerosos, frustrados, incómodos, molestos, fastidiados, lo que usted quiera decir. Y cuando no nos presentamos delante de Adonai, y voy a retomar un poquito un ejemplo, y perdónenme que lo repita, lo hablé con los varones esta mañana, lo voy a decir de nuevo ya que estamos todo el grupo. La familia Olarte, la semana anterior nos compartieron la bendición de su vehículo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Yo les pedí, por favor, quedémonos antes de retirarnos, pasemos un momento allí para poder bendecir el vehículo que Adonai les dio. Y esto no es la primera vez que pasa y espero que no pase, pero cuando salimos, yo me pregunto, usted cuando sale, usted sale con bendición, usted sale con santidad, usted sale con gratitud, usted sale con alegría, con gozo a bendecir la bendición de otro hermano. ¿Sabe por qué? Ustedes no se lo pregunten, le decía esta mañana a los varones, ¿yo qué hago cuando ustedes traen sus vehículos? Yo me subo a la silla. Proclamo la bendición, sí. Yo digo, si la bendición fue para la familia Olarte, Padre, yo pido esa bendición para mí. ¿Hay algo malo en eso? Porque la bendición de ellos es mi bendición. Pero si yo me subo y digo, híjole, esa maldición es la mía. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Qué ocurre cuando salimos, y esto no es religión, cuando salimos y bendecimos la bendición que el Eterno le entrega a una familia? Yo salgo y bendigo y le digo a Padre, gracias Hashem por la bendición de mis hermanos, porque esa misma bendición con la que tú los bendices a ellos, te pido Padre que esa misma bendición venga conmigo. Y cada vez que un hermano de la casa prospere, bendiga, 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 así mismo, Padre, como los estás bendiciendo a ellos y a ellos y a ellos y a ellos, de igual manera, Padre, yo te pido, bendíceme, porque si a ellos tú los bendices, a mí me bendices, porque si ellos son bendecidos, yo soy bendecido, y porque si tú declaras bendición para ellos, yo recibo la bendición para mí. Pero si tú sales con una mala actitud, si tú sales irreverente, si tú sales, a mí esto no me importa. ¿Dónde está tu integridad? ¿Dónde está tu santidad? ¿Dónde está tu sacrificio? ¿Dónde está tu ceder? ¿Dónde está tu corazón? Eso es lo que nos está indicando Vayikra hoy, hermanos. Cada vez que usted pueda bendecir a su hermano por la bendición que recibe, bendígalo, y Padre, y bendícelos y multiplícales más, porque es la única manera como nosotros podemos recibir. Hace muchos años, lo convertí esta mañana con los varones, la pastora Pili le preguntó a un hermano aquí en esta casa, ¿cuánto tú quieres ganar para un nuevo trabajo?
Y el hermano le contestó que si le podían aumentar aunque fuera 50 centavitos sería una bendición. Y la pastora le dijo, qué pena, yo no puedo orar por 50 centavos. Vamos a orar para que tengas un ingreso suficientemente digno de ti. Y de ganarse 7.50, 8.50 que ganaba, entró a ganar ¿cuánto? 20 y tanto la hora. ¿O no? Entonces, tú no ganas más porque tu mente no te da para ganar más. Eso lo hemos visto 1000 veces. Si tu corazón está preparado para ganar 2.000, 3.000, 5.000 la semana, ¿los vas a ganar? Aquí hay personas que pueden ganar 5, 10, 20.000, 30.000, 100.000. Y el hermano Abdiel dice, ¿y cómo quién? Aquí están. El que tiene un corazón de gratitud, abre su corazón para decirle a Adonai, bendícenos. Hermanos, ¿o no trabajan ustedes fuerte todos los días? Y su trabajo es digno de un salario. Y ustedes pueden cobrar y pueden tener honorarios y ustedes se pueden justificar con su dinero porque Adonai nos bendice. Entonces una cosa es que Adonai nos llame y otra cosa es que Adonai nos diga. Y Adonai nos llama y nos dice, a los hijos de Israel les digo, yo estaré con ustedes. Nunca se aparten de este libro de la ley. No se aparten de este libro de la Torá. No se aparten de este manual de instrucciones. Y entonces yo haré prosperar tu camino y en todo te irá bien. Eso es lo que nos está indicando Vayikra. Entonces necesitamos Kedushá, necesitamos vida, necesitamos Jaim, vida, vida, vida. Y necesitamos, por supuesto, estar conectados con Elohim. Observen que aquí hay algo muy interesante. ¿Me colocan la gráfica un momento, por favor? La palabra vida en hebreo, ¿cuál es? Jaim, muy bien, Jaim. La palabra Jaim en hebreo suma 68. No importa ahorita las letras, solo miren el número, 68. ¿Están ubicados donde está vida? Casi a la mitad de la hoja. Vida, Jaín, suma 68. Cuando usted se mira a un espejo, ¿qué ve? Pues te ves. Cuando tú te ves en un espejo mejor, cuando tú te miras a un espejo, te ves, ¿verdad? La palabra Jaín es un espejo de la palabra Elohim. Es decir, ¿a qué se refiere? ¿A qué me refiero? 68 es la palabra Jaim. Inviertan el 68. ¿Cómo queda? 86. Muy bien, 86. ¿Y 86 qué es? Ya lo sabemos. Elohim. Miren lo interesante. 68 es vida y al mirarse frente a frente, el inverso, porque cuando nos miramos al espejo nos vemos inversos. Usted levanta la mano derecha, pero en el espejo está la mano izquierda. ¿Me están captando? Eso se llama el efecto espejo. Cuando la palabra Jaín es 68, al poner el espejo se invierte y queda la palabra 86, o el valor 86 mejor. Jaín, mirándose al espejo, es Elohim. ¿Por qué traigo a colación ese modelo? Porque si usted se mira al espejo, usted como 68, vida, yo tengo vida y yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy vida porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Si yo me miro al espejo, la única manera de que yo pueda tener vida, ¿cuál es? Conectado ¿con quién? Con Elohim. Elohim. ¿Estamos bien allí? Avancemos. Ahora, la palabra Vayikra se escribe en la parte de arriba, en la parte superior, con una Aleph final, y esa Aleph final es una letra muy pequeña, es una Aleph pequeña. ¿Por qué es importante esa Aleph pequeña allí? Porque esa Aleph pequeña, ¿recuerdan cómo se escribe? Una letra, las letras hebreas se abren, ¿me explico? Eso se llama bidui también. Cuando nosotros decimos J en español, ¿cómo se escribe J en español? Se escribe J-O-T-A, J. Se deletrea, ¿sí? Si decimos la letra M en español, E-M-E, M. En el hebreo, la palabra Aleph, al abrirla, se escribe Bat, Yud, Bat. ¿Y cuánto suma? 26. ¿Recuerdan? Eso ya lo hemos visto. Suma 26. ¿Qué es 26? Perfecto, Yod Hei Bat Hei es 26. Pero ¿por qué razón en la palabra Vayikra Aleph es una Aleph pequeña? Se llama en el hebreo, se llama Aleph Ketaná. Aleph Ketaná.
¿Qué significa que sea una Aleph Ketaná? Significa que la letra Aleph, que representa Yod Hei Bad Hei, nos muestra al Yod Hei Bad Hei pequeño en el sentido de humildad. Porque lastimosamente nosotros adolecemos del orgullo. Nosotros adolemos de ser eso, de orgullosos. Yo soy de tal país, o yo tengo tales títulos, o yo soy esto, o yo sé hacer esto, yo no, y yo sé más que los demás. No. Aquí tiene que haber, para que haya el llamado, tiene que haber en tu corazón una Aleph que es Adonai, y tu Aleph tiene que ser humilde. Diga conmigo, humildad. Porque mientras no haya humildad en nosotros, no podrá existir el corazón de Adonai. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo acá, atención. ¿Por qué? Esa Aleph pequeña, esa palabra Aleph Ketaná, suma 32. Y la palabra o el número 32, ¿qué significa? Ya lo hemos visto. ¿Qué es Aleph Bet? 32. ¿Y qué es 32? Corazón. Entonces, Lev, el corazón del ser humano, tiene que ser un corazón pequeño. No me refiero a estructura, me refiero a un corazón sencillo, me refiero a un corazón humilde, me refiero a un corazón que tenga Adonai, pero que su expresión no sea el orgullo, no sea el ego, el yo, la vanidad. Las 4 clases de ofrendas ya las mencioné, no me voy a detener allí. Tenemos Olá, ascensión, tenemos Minjá, harina, que también representa humildad, y esa palabra humildad tiene que ver con la expresión Ga'avá. ¿Recuerdan qué es Ga'avá? Muy bien, hermano Luchito, el ego, el orgullo, Ga'avá. Nuestro corazón no puede ser Ga'avá, nuestro corazón tiene que ser Lev, tiene que ser Aleph, una Aleph Ketaná, humilde. Y Hatán, que tiene que ver cuando cometemos un error, repito, por acción o por omisión. Luego un poquito más abajo vamos a ver en la última roja que viene en la parte final, vemos 3 palabras. Atención a este ejercicio, voy a hacer un ejercicio también con el inglés, a ver quién me puede ayudar. Yo no soy muy bueno en esto, pero voy a tratar de hacer algo. Melal, ¿qué significa melal? Bien, melal, significa sal. ¿Cuánto vale? 78. ¿Qué significa malaj? Ángeles, ¿cuánto vale? 78. ¿Y qué significa melech? Rey. ¿Y cuánto vale? 78. Entonces, atención. ¿Cómo se dice en hebreo melal, melach y melech? Significan 78. Sí, en el hebreo 78 y 78 significa malach, que es sal, malach, que es ángel, y melech, que es rey. ¿Me explico? Ahora, hagámoslo de la siguiente manera. Corríjame. Ay, se me fue Dani. Bueno, necesitaba a Dani aquí, pero... Atención, ¿cómo se dice oveja en inglés? Ay, sheep. Sheep. ¿Cómo se dice barco en inglés? No. Sheep. I'm sorry, excuse me, sheep. What did you in English? ¿Cómo se dice barco en inglés? Sheep. ¿Cómo se dice enviar en inglés? Ship. Ship. ¿Cómo se dice barato en inglés? Ship. ¿Y cómo se dice sábanas en inglés? Sheets. Chips. ¿Cómo se dice hojas de papel en inglés? Sheet. Entonces, chips. Entonces, ¿cómo se dice? El barco envía ovejas, sábanas y hojas de papel baratas. Se dice chip, 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 chip. Perfecto inglés. ¿Sí o no? Para que vean, maestros, yo les estoy enseñando inglés. Chip, 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 ya será más bien lo que significa. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a cerrar aquí. En el Misbea significa el altar. ¿Usted tiene un altar en su casa? Tenemos un altar en nuestra casa. Mire, todo es un altar, sí, correcto. ¿Su alcoba es un altar? ¿Su alcoba es un altar o su alcoba es un desorden? ¿Qué es su alcoba? Su alcoba tiene que ser un altar limpio, un altar donde si usted tiene una televisión en su casa, lo que sea, usted tiene que tener todo condicionado. Ese es un altar. ¿Cómo es su comedor en casa?
Su comedor, su cocina o su comedor como tal es un altar. Usted se puede presentar en su cocina a comer con limpieza, con pureza, con dignidad. Hay un altar y en ese altar, cuando usted consuma sus alimentos, usted se presenta con un corazón en gratitud y agradece a Hashem por esa provisión. ¿Cuántos hombres, con el respeto de los varones, llegan de sus sitios de trabajo? Su esposa les tiene algo, la cena, lo que sea, como lo llamen, y usted simplemente le sirve y dice, no quiero eso. ¿Qué es eso? Se lo pongo el sombrero y volteado además, vea. Pero si usted viene al altar de sacrificio y usted recibe su alimento por poco, por escaso, por mucho, por lo que sea, usted con gratitud se presenta en su altar y bendice sus alimentos. Esa bendición de sus alimentos hace que sus alimentos sean de provecho para usted. Pero si usted se alimenta de un alimento en su mesa y no es un alimento bendecido, es decir, que usted lo bendice, entonces ese alimento será un alimento tóxico para usted. Saben, cuando un pastor, conocimos al pastor, se me escapó su nombre, brasileño, que él viajó, atravesó la frontera de Brasil a Colombia hasta un lugar que Adonai le mostró en Cúcuta, el pastor Satirio dos Santos. Pasaron hambre en el río Amazonas, pasaron crisis terribles y lo único que podían comer, cualquier cosita que podían comer, y ellos se sentaba él con su esposa y sus hijos muy bebés, muy niños, y el pastor levantaba esa poca comida que podían recibir atravesando el Amazonas, la selva, y él le decía, Padre, te doy gracias, Padre eterno, por este manjar que nos traes a la familia. Y todos comían con un sabor, todos comían y terminaban con una llenura y con una satisfacción de comerse cualquier cosa que encontraban en el camino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en el altar del alimento bendecimos nuestro alimento será de gran bendición y de gran provecho para nosotros. Entonces el misbea está en nuestra casa y ese misbea necesita tener cuidado, ese misbea necesita ser protegido. Y aquí viene en este misbea una palabra que es la palabra san, que significa abundancia y que significa agad. ¿Qué significa Gad? Que nosotros debemos declarar nuestra sanidad, debemos declarar nuestra bendición, debemos declarar el bienestar de nuestros hijos, declarar. La palabra declarar no es una palabra que se use mucho en Torá. Por ejemplo, yo declaro, esa palabra yo declaro no es muy toraica. Yo declaro, vamos a declarar sanidad. Realmente nosotros no declaramos esas palabras porque las palabras ya fueron dadas por Hashem. Pero cuando esta palabra Agad dice declarar es, yo por el poder de la palabra de Adonai sabemos que hay sanidad hoy sobre nuestro hermano Israel allá en ese hospital. Padre, declaramos no en el sentido de declarar el hombre, sino que por el poder de tu palabra hay sanidad. Por el poder de tu palabra hay libertad. Por el poder de tu palabra hay provisión en cada hogar. Luego cerramos con la palabra Adam. La palabra Adam tiene un valor de 45 y esa palabra Adam, si usted lo observa, es similar a la palabra Dam. Si la parte final, el último renglón. Adam, ¿qué significa? ¿Qué significa Adam? Adam. ¿Qué significa Adam? Hombre, atención, pero observen que aquí hay algo muy interesante. Cuando se pronuncia la palabra Adam, ¿es el nombre de quién? Del hombre, el hombre, Adam. Del Ish, el varón, Adam. Pero observen esto, hay que entenderlo desde el punto de vista de la palabra. Adam significa hombre, pero el hombre en Adam, ¿qué representa? Muy bien, representa a toda la humanidad, representa generaciones, representa multitud. Por eso cuando Adán fue colocado en el huerto, o formado y creado en el huerto, formado porque ya había creación, cuando fue formado en el cuerpo, en el huerto, Adán representa a toda la humanidad. Y cuando nosotros somos llevados al Mishkan, a través de la casa de Israel, estamos toda la humanidad representada, estamos allí. Pero ustedes observan que viene la palabra Dam, y la palabra Dam significa sangre. ¿Qué le falta a la palabra Dam para ser humanidad? La Aleph. Entonces aquí la letra Aleph, ¿cuánto vale?
No, ábranla. Diluí. Muy bien, 26. Entonces, en la letra Aleph, en Dam, que significa sangre, a la palabra Dam le agregamos la letra Aleph y se convierte en humanidad. Atención, Dam es sangre, ¿de acuerdo? Dam, pero a la letra Dam le agregamos la Aleph y la convertimos en Adam. Y Adam significa la humanidad. Dígalo conmigo, la sangre es la que nos da vida. Y cuando nos da vida hay una palabra ahí que me llamó mucho la atención, y es la palabra jamón. ¿Qué es la palabra jamón? Multitud. Multitud. Jamón significa multitud. No el jamón que el otro jamón, sino multitud que significa las naciones. Ahora, cerramos Vallicrá hoy diciendo algo. Todo el propósito de Vallicrá, y lo llamó, es uno: ofrendas de gratitud, ofrendas de arrepentimiento, ofrendas de santidad, ofrendas, y todo ello nos lleva al cierre en la parte final. Dígalo conmigo, Techuvá. ¿Qué es Techuvá? Retorno. ¿Qué es Techuvá? Regreso. ¿Qué es Techuvá? Lo hemos llamado como arrepentimiento, pero significa regresar. ¿Por dónde tenemos que regresar? ¿A dónde tenemos que regresar? Dígalo conmigo. ¿A dónde tenemos que regresar, Pastor Camilo? No, así a Yeshua, pero tú usas una frase. A la raíz de nuestra fe. Debemos retornar, Techuvá, a la raíz de nuestra fe. Y cuando retornamos a la raíz de nuestra fe, entonces estamos en una condición que se llama Geulá. ¿Qué significa Geulá? Pastora Pili, cierre. Significa redención en Yeshua nuestro Mashiach, porque hay una situación que se llama Padad. ¿Qué significa Padad? Significa rescate. Dígalo conmigo, hemos sido rescatados. Entonces, tengo algunas dos citas, pero solo voy a leer una, por lo menos una de las que tengo para cerrar. Vamos a leerla en el libro de Santiago. Libro de Santiago. Vamos a leerla en el capítulo 4 y en el verso 8. Toda esta historia tan extraordinaria nos deja como conclusión redención. Dice la palabra: por lo tanto, sométanse a Adonai. Además, adopten una decisión en contra del adversario y él huirá de ustedes. Verso 8. Acérquense a Adonai y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifíquense en sus corazones, ustedes, los de mal ánimo. Lamentense, sollocen y lloren, que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante de Adonai y él los exaltará. Dígalo conmigo, esta parashá del día de hoy, Vallicrá, nos llama a nuestro tiempo glorioso de redención, a nuestro tiempo glorioso de la sangre de Yeshua HaMashiach en nuestros corazones. Por favor, amados, por favor, no más tristeza en nuestros corazones. No más tristeza en nuestros corazones. En medio de las batallas, en medio de las tormentas y en medio de cualquier angustia que cada uno de nosotros pueda estar pasando, lo primero es que tengamos ante todo un corazón de gratitud para Hashem. Un corazón en el que demos gracias a Hashem por esta situación, gracias a Hashem por esta adversidad, porque yo sé que tú estás con nosotros. ¿Qué dice Romanos 12:1? ¿Qué dice esa palabra? ¿Qué dice Romanos 12? Dice, para que podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Adonai. Padre eterno, gracias por tu preciosa palabra en este día. Maravilloso por la ofrenda. Permítenos presentarnos cada día, Padre, con ofrenda. No con una ofrenda, Padre, simplemente por mostrar, simplemente por aparentar. Yo me presento, como dice tu palabra, en sacrificio vivo delante de ti. Padre, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro pensamiento, tú conoces nuestro decir, tú conoces lo que escuchamos, tú conoces lo que decimos. Examínanos, Padre eterno, y permítenos ser libres del tóxico, libres de las circunstancias adversas del enemigo que nos quieren robar la
Shekinah de Adonai sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro amado Yeshua. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias.